Ok, muy buenas tardes. Nuevamente con ustedes en un nuevo video de su canal de YouTube. Bien, el día de hoy hablaremos de las estrategias para revertir la diabetes tipo 2. Como ya les he contado anteriormente en otros videos, primero tenemos que conocer los mecanismos o las formas como las personas adquieren la diabetes, ¿no? Entonces, vamos a hacer un breve resumen acerca de esto. Primero, la diabetes es una enfermedad que tiene que ver con la nutrición, con la alimentación, ¿no? Y esto se demuestra porque en los últimos años, en las últimas décadas, a más de 40, 50 años, el tipo de alimentación cambió y esta se caracteriza sobre todo por el gran consumo de alimentos procesados con alto contenido calórico, de azúcares, también de grasas que no son saludables y en las formas de consumo. Todo esto interviene en la aparición de la diabetes, ¿no? Y la obesidad, que está relacionada casi directamente a la diabetes, ¿no? O sea, casi la mayoría de estos pacientes que tienen diabetes de tipo 2, en este caso hablamos de diabetes de tipo 2, tienen obesidad o sobrepeso, ¿no? Y si no han llegado a diabetes, tienen el problema de la prediabetes o la resistencia a la insulina, que son manifestaciones muy iniciales de esta enfermedad y que muchas veces pasa desapercibido. Entonces, ¿cuál es el mecanismo? Ya les expliqué, el consumo de carbohidratos, de glucosa, en sus diversas formas, como bebidas azucaradas por ejemplo, también granos refinados, como por ejemplo el trigo o el arroz. Estos a su vez se convierten inmediatamente en el organismo al digerirse en azúcar que son directamente absorbidos. Ahora, el azúcar en el organismo normalmente se utilizan y son útiles para brindarnos energía, ¿no? Y calorías a su vez. Pero ¿qué pasa cuando hay un exceso? El organismo tiene que manejarlo, tiene que distribuir este exceso de consumo en formas como, por ejemplo, en depósitos de grasa, ¿no? Entonces ahí vienen los depósitos anormales de grasa y la obesidad, ¿no? Tanto en ciertas zonas, dependiendo del sexo del paciente, puede ser en el abdomen, en los glúteos, en las piernas, o también en el hígado, ¿no? Por ejemplo, llevando a lo que se llama el hígado graso. Entonces, ese es el paso inicial, el exceso de consumo de azúcar, el depósito el exceso en forma de grasa, también los tejidos, los músculos y también el hígado, y obviamente incremento de la glucosa en circulación en la sangre y esto va a hacer que la insulina, que es producida por el páncreas, que normalmente producimos insulina, también tenga que ser secretada en una cantidad excesiva o alta para poder metabolizar esa glucosa y que sea utilizada adecuadamente. Pero el problema resulta en que esta insulina es cada vez se requieren más niveles de insulina para poder tratar o para poder distribuir todo ese consumo de azúcar que tenemos en el organismo. Entonces, al haber este exceso de insulina, normalmente esto tiene límites, ¿no? O sea, no puede crecer indefinidamente. Y a su vez las células del organismo también se tornan un poco menos sensibles o resistentes a esta insulina. Es decir, la misma célula ya, como ya no puede aceptar más glucosa dentro de la célula, tiene que poner un mecanismo de que ya es menos sensible a esta molécula de insulina y entonces el organismo va a tener que usar más niveles de insulina para poder este, hacer ingresar esa glucosa a la célula. Entonces eso es lo que se llama la resistencia a la insulina, ¿no? Entonces, lamentablemente, posteriormente el páncreas que produce esta hormona,
va a tener posteriormente ya una forma patológica en donde también hay acumulación de grasa en el mismo páncreas y su funcionamiento, digamos que llega al extremo que ya llega a fallar en su producción. Hay fibrosis y el páncreas poco a poco va disminuyendo esa producción, y por tanto ya ahí es cuando ya la glucosa en la sangre ya se hace más manifiesto debido a que la insulina ya no es suficiente ni aún incrementándose su producción por el páncreas, ¿no? Entonces ese es el mecanismo básico de la diabetes. El sobreconsumo de calorías, la insulina en cantidades altas que se produce, la posterior resistencia a la insulina y esto ya como os he dicho, la obesidad y posteriormente todas las complicaciones relacionadas a la diabetes, porque la glucosa o el azúcar en la sangre y sus depósitos normales van a producir daño a nivel de casi todos los órganos, ¿no? A nivel oftálmico, a nivel renal, a nivel cardiovascular, a nivel de los nervios, con neuropatías. Y como todos conocemos, finalmente pueden haber infarto cerebral, puede también haber pie diabético, amputación, etcétera, etcétera, etcétera. Toda una serie de enfermedades que se hacen crónicas y que son difíciles de manejar o de tratar. Entonces, entonces, en base a esto, cuáles son las medidas que tenemos para revertir este problema? Entonces ahí empieza la discusión seguramente, porque algunos o muchos de los médicos inclusive hablamos de que la diabetes no se cura y solo se puede tratar. Pero estos conceptos van a cambiar y están cambiando ya, porque ya conocemos que si conocemos el origen de la enfermedad, de la patología, entonces corrigiendo estas alteraciones podemos controlar o mejorar o revertir la enfermedad que se produjo debido a esas alteraciones que se llevaron a cabo, ¿no? Entonces, si nosotros hablamos de revertir, estamos hablando casi de curar la enfermedad. Pero hasta el momento, inclusive en la Organización Mundial de la Salud y en otras instituciones que se encargan del estudio de la diabetes, ya aceptan tímidamente el término no de reversión, sino de remisión. Es decir, como que sería un término que sugeriría que no es finalmente una enfermedad que se pueda curar, sino que solo se pueda controlar mientras se sigan todas las medidas que la mayoría sí conocemos y están inscritas en los, digamos, protocolos de tratamiento, que las primeras medidas siempre son los cambios en el estilo de vida y mejoramiento de la alimentación. Entonces, sí existe y es posible remitir o revertir la diabetes. Okay, entonces, para revertir o remitir la diabetes, se siguen o se han seguido los siguientes pasos, ¿no? Primero vamos a hablar de una forma, digamos, que nos demostraría que potencialmente la diabetes se puede curar. Y esto se ha demostrado a través de los procedimientos que se llama gastrectomía o cirugía bariátrica, ¿no? Como ustedes habrán escuchado, la cirugía bariátrica, que especialmente la utilizan cuando hay una obesidad extrema o difícil ya de tratamiento. Entonces la cirugía bariátrica, al igual que controla efectivamente y rápidamente la obesidad, de la misma forma, la diabetes, a los días de ser operado una persona con cirugía bariátrica, estas ya muestran unos niveles no, casi normales de glucosa, asociados obviamente a la baja de peso.
y la corrección de todas las alteraciones relacionadas a la diabetes, ¿no? Entonces esto demuestra que sí, potencialmente se puede curar esta enfermedad. Pero esa medida de la cirugía sería el extremo, ¿no? Pero sí podemos utilizar otras medidas que simulan una cirugía bariátrica o que evitarían una cirugía bariátrica que también tiene sus riesgos de complicaciones y de problemas durante o después de una misma cirugía, ¿no? Entonces, ¿cuál es la otra medida efectiva que demuestra ser útil en el tratamiento de la diabetes? Es el ayuno, ¿no? Y de esto se habla mejor del ayuno intermitente. Ahora, ¿qué es el ayuno intermitente? El ayuno intermitente es una forma fácil de espaciar las comidas durante un solo día, ¿no? Y todos los días, bueno, repetir el mismo ciclo. Quiere decir que el ayuno intermitente se refiere a que todas las comidas, es decir, el desayuno, almuerzo y cena, sean juntadas casi todas en pocas horas, ¿no? Por ejemplo, la primera alimentación, el desayuno, podría ser lo más tarde que se puede ser hasta después de las 8, a las 9, a las 10, justo en un periodo que ya hay hambre. Si es de 9 a 10, efectivamente eso sería lo más adecuado. Y la última alimentación sería lo más temprano que se pueda. O sea, por ejemplo, a las 6 máximo, ¿no? 6 de la tarde. Y obviamente en el intermedio, el almuerzo. Entonces ahí de 8 a 6 han pasado ¿cuántas horas? 10 horas. Entonces habrán 14 horas que no se deben consumir, que no se consumen alimentos, ¿no? Toda la noche hasta el día siguiente, desde las 6 de la tarde adelante hasta las 9, 10 de la mañana que se va a desayunar. Todo ese periodo se le llama de ayuno. Entonces, ese ayuno hace que los niveles, obviamente, de glucosa ya no, aunque no está llegando más alimentos, se van a mantener estables, y obviamente los niveles de insulina también se van a mantener en sus niveles adecuados y van a permitir que el organismo también haga su propia, digamos, sistema de limpieza, de detoxificación, y ha demostrado ser muy útil y una de las medidas más importantes en el manejo de la diabetes, inclusive de personas con muchos años de enfermedad y que estén utilizando altas dosis, por ejemplo, de insulina u otros medicamentos. Entonces, posteriormente a la aplicación de este ayuno intermitente, claro, hay especificaciones y tienen que hacerse, digamos, el seguimiento con un control de una persona que conozca de estos temas, especialmente de salud, de diabetes, médico, para que pueda llevar a cabo un mejor tratamiento, ¿no? Luego también, aparte del ayuno intermitente, también sabemos que las dietas bajas en carbohidratos obviamente tienen que ser consideradas. La dieta baja en carbohidratos significa que evitar los alimentos con carga de azúcares. No, por ejemplo, en el desayuno mm, es posible, es recomendable también no utilizar azúcares para iniciar el desayuno. Preferir los alimentos que no requieren azúcares. Pueden preparar una variedad de formas de platos en este desayuno que no incluyen ningún tipo de azúcares ni harinas, que finalmente se convierte también en azúcar. Entonces, ese sería, es necesario utilizar estos tipos de alimentos que no contengan esto. Tampoco en las bebidas, ¿no? Que normalmente las adquirimos en cualquier lugar. Las bebidas son altamente azucaradas y también las comidas que son ofrecidas fuera del domicilio, en la casa, en la calle,
que casi siempre, y lo utilizan inclusive en las fiestas, en las reuniones, o así, los intermedios, ¿sí? Todo con con snacks, con dulces, con esos deben ser evitados, obviamente, para el control adecuado de la enfermedad de la diabetes, no solo como tratamiento, sino también como prevención, ¿no? Aparte, la otra medida efectiva es el ejercicio. El ejercicio, sobre todo, no está referido al ir al gimnasio. El ejercicio está referido solamente a mantener un estado activo. Es decir, por ejemplo, especialmente después de las comidas, al haber ingerido nuestro almuerzo especialmente, y también en el desayuno o en la cena, posterior a esto, debería incluir un periodo siquiera de 10, 20 o 30 minutos de actividad, ¿no? No de sedentarismo, porque eso, la actividad ayuda a metabolizar mejor los alimentos y los azúcares y no se depositan en forma de grasa. Entonces es útil el ejercicio o la actividad física. Y además de lo que hemos nombrado de la actividad posterior a las ingestas de alimentos, también es necesario hacer actividad ya de forma regular, varias veces a la semana, que pueden ser 30 minutos, ejercicios tanto aeróbicos como ejercicios de fuerza. Siempre hablamos de actividad. Una persona trate de caminar más, de hacer actividades que le sugieran que debe trasladarse de un lugar a otro, de hacerlo, por ejemplo, las actividades diarias en la casa, ¿no? Y simplemente con la limpieza, con el lavado, con el acomodado de las cosas, etc. Todo eso mantiene la actividad en la persona. Entonces, eso ayuda, mejora es una forma efectiva para tratar la diabetes. Entonces, finalmente, ¿qué podemos concluir? La hiperinsulinemia y la resistencia a la insulina es el mecanismo básico de la diabetes de tipo 2. Entonces, para revertir esta forma, debemos obviamente conocer el origen y vamos a mejorar todos esos procesos de la alimentación, de la falta de ejercicio y de los malos hábitos alimenticios para poder restaurar nuestro equilibrio y la sensibilidad, por ejemplo, a la insulina y la adecuada utilización de la insulina, evitar el sobrepeso, y etcétera, ¿no? Y finalmente también evitar la cirugía, que sería un extremo, ¿no? De tratamiento para este tipo de enfermedades. Entonces, finalmente les invitamos a todas las personas que puedan tener este problema o que eh, tengan factores que están pensando ya, como por ejemplo sobrepeso o unos niveles ya altos de glucosa en la sangre, etcétera, que finalmente pueden ir a diabetes, a tomar las medidas necesarias, tomar conciencia primero del problema, luego se toman las medidas paso a paso, poco a poco debe ser, ¿no? Para implementar los hábitos y en acuerdo también con la familia, con las personas con que vivimos, para adecuarnos a un mejor sistema de vida y proteger nuestra salud. Realmente le agradezco por su atención y posteriormente estaremos hablando de otro tema importantísimo también relacionado a la diabetes. Gracias.